Yo, ahora sí, allá. Es al poco tiempo de empezar yo mi carrera que trabajo en el Teatro de los Andes, que es el grupo de teatro más importante que tiene Bolivia hacia el exterior, y ellos trabajan en el formato grupo. Estamos hablando de los 90s. En Bolivia, como yo creo en todo Sudamérica, ese era el formato más estable que uno podía tener, tanto de experiencia como formativo, porque no existían las universidades como tal, salvo, ¿no? Hablamos de países y ciudades como Buenos Aires, que lo tienen hace muchos años atrás, pero en Bolivia no existía. De hecho, en la actualidad solo existe la carrera de formación a nivel profesional en una sola ciudad de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Es relativamente nuevo, debe tener unos 10 años esta escuela y bueno, tiene que cada año está como en veremos, porque depende de muchos financiamientos externos, ¿no? Porque justamente la población que quiere formarse en esto normalmente no tiene los medios como para hacer una escuela de pago, ¿no? Una universidad, unos estudios secundarios pagados. Entonces, sigue siendo el taller en realidad el formato que viene sacando a los jóvenes como los nuevos profesionales año tras año. ¿Dónde nacen los talleres en Bolivia? En Bolivia nacen principalmente en las universidades. O sea, son las universidades que necesitan dar a los estudiantes un espacio de formación cultural, y hay una tradición del teatro muy fuerte en Bolivia que viene desde el colegio. O sea, en colegio los estudiantes bailan y actúan. Como actividad extraescolar, ¿no? Pero como actividad extraescolar, hasta el día de hoy no está dentro de una currícula que podamos decir formativa, escolar. No existe ni el teatro ni la danza. Sin embargo, a nivel cultural es algo que está muy arraigado. Entonces tanto el teatro, sobre todo el teatro visto como la posibilidad de el sociodrama, ¿no? De esta expresión de lo que les viene sucediendo a los adolescentes, a los jóvenes, del contar su realidad. Eso, y por otro lado la danza, que viene desde lo cultural, ¿no? Como tal. Y es en los colegios que inicia, y por tanto las universidades, cuando abren sus espacios culturales, lo primero que hacen son abrir talleres de teatro y de danza. Y esto estamos hablando mucho antes de los 90, hablamos desde los años 70, ¿no? Obviamente, épocas convulsionadas en Bolivia, en toda Latinoamérica, y que tienen mucho que ver con lo político, ¿no? O sea, son espacios de reivindicación política también, ¿no? Pero ahí nacen los talleres en la universidad. Y estos talleres quedan como un legado para la continuación de las universidades que empiezan a aparecer en las universidades privadas, que tienen su auge entre los 80 y los 90, más que todo. Y el taller de teatro es como un espacio cultural que ya viene con las universidades, no es algo extraño, ¿ya? Sin embargo, estos talleres de teatro cumplen la función de cada universidad. O sea, las universidades te solicitan que lo que quieren a través de esto es generar, por ejemplo, los estudiantes, identificación con la marca de la universidad, o trabajar ciertos problemas culturales. Por ejemplo, hay una ciudad con la que yo trabajo aquí, que es la ciudad del Alto, que está pegada a la ciudad de La Paz, y que sobre todo aglutina a la población que viene en migración del campo. Entonces tienen problemas de expresión muy fuertes a través de que ellos vienen de la lengua aymara y de repente se les cambia al castellano. Entonces, para que tengan posibilidades de expresión, se les abren estos talleres. Entonces, como que siempre tiene uno un objetivo que va más allá del teatro en sí. Sin embargo, es el lugar donde los estudiantes conocen el teatro de manera profesional. O sea, puede ser, ¿no? También hay otros espacios que no, pero por ejemplo, en mi búsqueda es abrirles la posibilidad de que entiendan lo que es la totalidad del camino de creación. Y ahí es donde va un poco cómo se arman estos talleres. O sea, son talleres que tienen que cumplir el proceso total de creación de una obra para que ellos entiendan
en qué consiste el teatro, más allá de ser un espacio de formación solamente actoral o dramatúrgico o de creación de obras, de teatro en grupo, ¿no? Cada uno puede darle el camino. Yo he llegado a manejar 5 universidades al mismo tiempo y 4 colegios. Y cada uno tenía tenía una dinámica diferente, dependiendo de la población que aglutinaba ese espacio educativo. Sin embargo, al final todos seguían el mismo proceso, que era el acercamiento lo más rápido posible al entendimiento de la totalidad del proceso para llegar a generar una obra de teatro. O sea, estamos hablando de que empiezo con obviamente herramientas actorales, después para pasar casi de manera inmediata a herramientas de la creación, para que se pueda empezar a ver si es un grupo que podría llegar a ser una creación colectiva o es un grupo que necesita de un apoyo de un texto y entonces tendríamos que trabajar a partir de un texto base, o si es un grupo que más bien el fuerte podría ser hacer una investigación hacia la dramaturgia y entonces se podría llegar a escribir algo. Entonces, en ese camino creativo se termina de establecer eso y prácticamente la otra mitad del año es el montaje de esta obra y las presentaciones, tratando que esas presentaciones incluyan un viaje, que obviamente con la pandemia, presentaciones y viaje y todo ha quedado en la virtualidad. Y yo esa es la segunda etapa, que es la segunda parte de la ponencia que voy a darles, ¿no? Pero digamos que en tiempos pre-pandemia y que esperemos que pronto volvamos a ellos, era como la presentación de las obras y el viaje, ¿no? El viaje para que entiendan también lo que implica el cambio de un público, ¿no? De una ciudad a otra, la recepción, que entiendan el tiempo de montaje. No es lo mismo en el espacio donde siempre se crea que en el lugar al que se viaja. Después también que se pueda entender un poco que esto profesionalmente puede llegar a tener, pues eso, una ocupación de 24 horas día, o sea, que no es que es algo que se hace el fin de semana en tu tiempo que te sobra, ¿no? Sino que realmente implica eso. Y ellos con todo ese bagaje que han tenido de la experiencia de tener como en pequeño lo que implica hacer una obra de teatro en grande, con eso ellos ya tomar las decisiones de si, tal vez después de la universidad, tal vez de manera paralela, pero si les interesa continuar con eso. Y estos espacios se han vuelto tan importantes que en determinado momento, por ejemplo, los directores de casting de las películas, los directores de las obras de teatro, si necesitaban gente joven, acuden a las presentaciones de estos espacios universitarios, de colegio, porque saben que ahí hay posibles chicos que vayan a darle una continuidad a la profesionalidad y de ahí prácticamente viene casi como el seducirlos para que entren en estos otros espacios ya realmente profesionales. Pero es este espacio taller el que va a generar esta posibilidad. Y como digo, hasta el día de hoy, porque no tenemos más escuelas, ¿no? No tenemos la posibilidad de tener una escuela formal. Ahora, yo les decía al inicio que yo consideraba que esto puede llegar a ser un plus el día de hoy y no solo una falencia, ¿no? No tener que decir, bueno, Bolivia, como no cuenta, pues al final no le queda otra que formarse así a la gente, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que obviamente esto en carga horaria no te implica todo el tiempo. Uno puede seguir estudiando su carrera. Normalmente los chicos de las carreras que llegan a estos espacios, pues son carreras que no están tan lejanas, ¿no? Estudian periodismo, estudian literatura, estudian cosas que tienen que ver con la comunicación, hay de todo, ¿no? Yo he tenido grandes actores, abogados, por ejemplo, ¿no? En su estudio formal en la universidad. De manera personal, y bueno, también es un poco un pacto que se hace con las
universidades, el tratar de que los estudiantes no abandonen los estudios universitarios, ¿no? Porque no se les abre esta puerta para que abandonen la universidad, sino para que vean las posibilidades que les ofrece el arte de tener una compensación de lo que el espacio académico no ofrece, ¿no? De formación de uno mismo. Pero sí, tratar de que no abandonen. Ahora, una vez que uno logra eso, hay como mucho espacio para poder formarse en otras cosas. Y a la par que nosotros nos formamos en teatro, por ejemplo, en mi carrera, en mi caso, yo me he formado en música y en danza paralelamente. O sea, yo estudiaba comunicación social en la universidad, estudiaba teatro en el taller de teatro de la universidad, que es donde yo empecé. Paralelamente estaba formándome en danza en el conservatorio de danza y al mismo tiempo en música en el conservatorio de música. Y después continué mi carrera como músico en la universidad que existe acá, donde uno puede sacar la licenciatura en música también. Entonces, prácticamente el estudio de estas cosas paralelas ha hecho que yo conforme mi propio pensum, mi propio, ¿no? A partir de mi búsqueda y a partir de cosas que intuitivamente yo iba sintiendo que iba necesitando sin dejar de actuar, nunca. O sea, proponiendo siempre estando en escena, buscando espacios donde actuar, así sea pequeño, grande, después de así van ampliando las cosas y de hecho en un momento dado se ha ampliado tanto que ya no he podido seguir estudiando más, ¿no? O sea, ya estudié educación más, que es lo que me dio tiempo, y después de acabar la carrera de educación ya digamos que un poco puse en pausa los estudios para poder cumplir con todas las obligaciones laborales que tenía ya profesionales en la escena. Pero ese mismo camino es el que yo abro, por ejemplo, a mis estudiantes. O sea, les ofrezco eso como una realidad, como una posibilidad. Y son muchos que lo toman. De igual manera, hay muchos que lo ven y dejan la universidad. O sea que no sería lo ideal, pero la dejan, pero normalmente tiene que ver con que optan por irse a otro país a estudiar la carrera. O sea, se dan cuenta de que de verdad quieren esto y yo sigo sintiendo que es una presión social que viene mucho desde los padres, el hecho de necesitar este título, ¿no? Que dice que eres actor y que es con lo único que van a validar esta tu carrera, ¿no? Entonces, hay algunos que acaban haciendo eso porque si no es inviable con la familia. Pero no creo que sea porque sientan que no existe la formación a partir de los talleres, porque considero que son estos talleres que en realidad lo que te van dando son las herramientas para entrar de manera directa, casi como una formación profesional que se llamaría. En España existe eso en la secundaria y es como que uno se va formando de manera práctica en cosas para salir e inmediatamente estar trabajando. Entonces, sería casi como cumplir con eso, ¿no? Ir dando unas herramientas de formación profesional para que uno ya pueda entrar de uno a la escena y ya te pueda llamar un director y tener un pequeño rol y que ese te vea y te vea otro y empieces a dar vueltas. Y quién sabe en ese camino ver que uno tiene aptitudes para el canto también. Y eso es algo que obviamente para la escena va a servir o los músicos o en danza o en lo que sea que uno tenga también inquietudes, ¿no? Entonces les decía esto, un poco lo que hago es como replicar mi camino, abro a replicar mi camino. Ahora no soy la única que hace esto. Como les decía, en Bolivia casi todas las universidades y los centros educativos ofrecen opciones de formación en área cultural que tienen que ver obviamente con les decía, una necesidad de la universidad de también decir que cumplen con la formación del ser humano, ¿no? O sea, también tienen que cumplir con eso y entonces se lo delegan un poco a las artes. Eh, y ahí hacemos la bisagra a la pandemia
porque obviamente la pandemia nos cambia un poco la figura, ¿no? Porque lo primero que se recorta es eso. O sea, en los espacios universitarios, los colegios, en todos, lo primero que siguen llegando, buenas tardes, en los que lo primero que hacen es cortar con todo esto, ¿no? O sea, cortar, pero por una cuestión de presupuesto principalmente, pero obviamente también de decisiones que tienen que ver con qué prima, ¿no? Entonces, de repente sienten que tienen que generar estos sistemas que no existían en Bolivia, porque hay países que ya estaban trabajando sobre todo lo que es formación postacadémica, ¿no? O sea, los posgrados, ¿no? Doctorados, etcétera, ya eran virtuales, pero en Bolivia no. En Bolivia realmente nuestra conexión con la virtualidad ha sido forzada e inmediata con la pandemia, ¿no? Y además muy sesgada. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de estudiantes que no tienen acceso al Internet ni a los medios para poderse conectar a la virtualidad. Entonces, eh, teniendo en cuenta ese contexto, ¿no? Es que obviamente lo cultural es apartado de manera inmediata y son los primeros meses de la pandemia que habemos algunos. Yo me negué a cerrar, yo tengo por suerte un espacio personal de formación ya para chicos que, digamos, han terminado ese espacio universitario, ya han acabado con eso, ya han cumplido con sus papás, les han presentado su cartón de que son abogados, pero dicen quiero ser actor y no tienen la opción de irse afuera y todavía sienten que les tienen falencias. Entonces abrí un espacio de formación que se llama Serie Star, que radica en la ciudad de La Paz, pero que justo con la pandemia hemos podido llegar a muchas otras ciudades a partir de la virtualidad. Y es este espacio que se abre y que me permite a mí en la pandemia no parar y demostrar a los espacios universitarios que se podía, que a través de la virtualidad yo podía seguir sosteniendo la creación y la formación de los estudiantes en la parte escénica, ¿no? Y no haciendo como qué, sino realmente investigando en lo que nos ofrecen los medios virtuales en la actualidad para la creación, porque esto es algo que no viene con la pandemia, desde los años 90 que se incursiona en poner video en las puestas en escena, que tenemos circuitos cerrados que generan ciertas cosas dentro del espacio escénico, o que hablamos de los docuficciones, etcétera, ¿no? Entonces, un poco investigando por ahí y lo que hacemos es entrar en un espacio mayor de investigación. Y hay varias universidades que se me unen, que me dicen sí, yo creo que más por una necesidad de seguir cumpliendo con lo prometido a los estudiantes, por un lado, pero también por el hecho de que se necesitaban espacios de contención emocional, ¿no? En ese momento y ya era suficientemente duro el cambio de la clase presencial a la clase virtual, donde nadie prende la cámara y los profesores hablan a la nada y no hay interacción, etcétera. Entonces ya era suficientemente duro eso y necesitaban espacios donde los estudiantes se junten, ¿no? Entonces un poco como que me delegan esa parte y yo puedo seguir investigando. Y por ejemplo ahora, dentro de nada, vamos a presentar el cierre de este año de una de las universidades, de esta Universidad del Alto, que podría decirse que son de la población que menos acceso tiene al Internet y a la virtualidad y a los nuevos medios, y sin embargo hemos creado algo fantástico de inclusive mucha investigación y les ha permitido a ellos seguir en contacto con esto, ¿no? A la espera de que pronto volvamos a la presencialidad, seguramente, ¿no? Y podamos viajar, etcétera. Yo creo que lo más importante, sí, justo, mira, el arte teatro, sí, exacto, del Freddy. Con el Freddy estamos ahora, nosotros trabajando una obra justo, él como director, yo como actriz. El teatro boliviano tiene mucho de esto de la formación en otras artes paralela,
porque venimos de un teatro muy fuerte que dejó marca, el Odin Theater, con lo que nos dejó, que fue el Teatro de los Andes, aquí en Bolivia, y es el espacio de formación por el que han pasado todos los que ahora son los directores, gestores, docentes de teatro en la actualidad. Entonces, casi como el recuerdo, nuestro pasado formativo incluye un tipo de teatro que incluye la danza, el canto, la música, la formación integral del actor, porque es un teatro muy visual, ¿no? Estamos hablando de un teatro antropológico que viene desde Eugenio Barba, y ese está muy latente en Bolivia, sobre todo porque, así como les decía en colegio, el sociodrama es una herramienta que utilizan los profesores en lenguaje muchísimo. O sea, no hay persona que no le digas, bueno, ¿y has hecho teatro en colegio? Pero lo han hecho en colegio, ¿no? De alguna manera han tenido una experiencia a través del colegio, porque esta cosa del sociodrama permite de alguna manera seguir contando sus historias, ¿no? Hay una cuestión cultural de contar nuestras historias, de seguir narrando lo que nos pasa, y el teatro antropológico nos lo permite hacer desde lo que está tan arraigado aquí culturalmente, que es el folclore, ¿no? Entonces aquí todos tocan guitarra, charango, algo, bailan alguna danza folclórica, seguro, todos, ¿no? Todos han tenido algún contacto con eso. Y es una manera de que tengan acceso todas las poblaciones, ¿no? No solamente una población como podríamos decir más elitista, ¿no? Y que tenga los recursos para haber visto otro tipo de teatro, etcétera, ¿no? Entonces hay un teatro, y de hecho este teatro es el más internacional que tenemos, o sea, porque Freddy, por ejemplo, que tiene un legado muy fuerte de lo que ha hecho el Teatro de los Andes, él sale mucho al exterior también, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Ahora lo hace virtualmente, pero digamos que es una figura afuera, ¿no? El alto teatro. ¿Por qué? Porque justamente yo creo que llevan no solamente una historia, es una historia boliviana, netamente boliviana la que van a ver, ¿no? A partir de ellos, con herramientas culturales bolivianas, con actores muy identificados con su cultura. Entonces, eso está muy presente, y yo creo que eso está presente en la historia del teatro boliviano, ¿no? Que es como que no, por eso, por ejemplo, cuestan mucho tomar, adoptar las formas de afuera. Hay una experiencia más que les puedo contar que es muy interesante, y es que aquí alrededor del año 2000 llega Tintas Frescas, que es una experiencia teatral francesa que consiste en integrar la cultura latinoamericana con la francesa, pero sobre todo para la francofonía, para hacer un poco conocer a los autores franceses en Latinoamérica, pero era un proyecto de ida y vuelta, o sea, la idea era que también los directores de aquí vayan allí, etcétera. Esto es alrededor del año 2000, y Tintas Frescas empieza con un montón de convenios, vienen directores aquí, montan obras francesas, directores de aquí los llevan allí a montar obras bolivianas, y han sido unos 10 años de intercambio. En esos 10 años ha sido muy difícil generar un público de este tipo de teatro, porque obviamente tenía una cuestión cultural que era como dar un salto en el tiempo, ¿no? De repente eran obras donde no había ninguna imagen, donde no había canto, no había baile, no había nada, no solamente había un texto muy filosófico inclusive, y dicho así en un micrófono con un cuerpo que no se mueve, ¿no? Inmóvil en el espacio. Es todo lo opuesto de lo que históricamente es el teatro boliviano. Entonces, eso fue un tiempo de crisis en nuestros públicos para adoptar ese lenguaje. Ahora bien, ese lenguaje ha llevado a una gran parte de nuestros creadores, que son ahora los que están sobre todo en Europa, y, o sea, el teatro boliviano que puede llegar afuera a festivales, como festivales europeos, festivales en Canadá, etcétera, son los que se integraron también a esta otra mirada que nos trajeron, ¿no? De afuera. Ahora sigue siendo un poco algo que te llega, ¿no? No algo que ha sido totalmente creado aquí,
¿no? Pero es que eso mismo ha pasado con el Teatro Los Andes, o sea, yo considero que de igual manera, si bien es antropológico y sigue manejando nuestras herramientas culturales, pero de igual manera es algo que nos ha llegado de afuera, ¿no? Eugenio Barba vino desde Dinamarca, o sea, no es algo que ha nacido aquí en nuestros pueblos, digamos, ¿no? Entonces hay una cosa con esta cosa de la afuera que viene y que se integra y bueno, se genera algo, pero donde acaba estando muy presente nuestra cultura, ¿no? Ahora nos hemos ido un poco lejos de la universidad y del formato taller, pero es que estos formatos talleres hay como muchas opciones, ¿no? O sea, ha habido tiempos donde el formato taller era más corto, eran como en mi tiempo formativo, por ejemplo, los talleres eran de 2 semanas. Yo tuve la suerte, por ejemplo, de formarme con un actor del Ecuador, Wilson Pico, que hasta el día de hoy es una personalidad importante, o Mala Hierba, que vinieron acá. ¿No? Venían, pero venían por un festival, entonces daban 2 semanas de taller, ¿no? Una semana de taller, uno tenía la suerte, listo, pero que realmente era casi picotear, ¿no? O sea, porque era como, pasé un taller de 2 semanas aquí, también pasé con una cubana fantástica de Galeano 108, creo que era, me acuerdo, eh, maravilloso, un taller que nunca hubiera pensado el teatro de esa manera, pero era que otra semana también, ¿no? Era el teatro de picoteo que yo llamo, ¿no? Son los talleres pequeños, cortos, no había mucho más espacio. Los espacios de taller cortos ahora aquí son pocos, porque la mayor parte son los que han logrado entender la importancia de la formación, que suelen ser artistas que tienen también relación muy fuerte con la investigación. Entonces, que ligan la importancia de la formación con los procesos de investigación, ¿no? Porque al final nosotros los viejos vamos creciendo y vamos estando limitando las cosas en función a nuestros tiempos porque, no sé, tenemos familia, de repente ya no nos da el tiempo para meternos en una sala 10 horas a investigar. En cambio, la gente joven sí. Así que los espacios de investigación siguen estando en los jóvenes. Yo sí considero que las juventudes actuales son muy difíciles de tener como la voz de mando, o sea, de que sea parte de ellos, ¿no? Es como que se suman, pero no parte de ellos, tienen poca iniciativa y en general tienen poca iniciativa por mucho miedo al fracaso y mucho miedo a no ser alguien para decir algo, no sé, como que nosotros éramos un poco más desvergonzados, creo, y teníamos un contexto más fácil que el que tienen ahora los jóvenes, ¿no? Entonces, era más fácil ser revolucionario, por así decir, ¿no? El día de hoy es más difícil ir contra la corriente todavía que en nuestros tiempos, yo creo. Y los jóvenes necesitan como alguien que dé estos espacios, ¿no? Entonces, hay espacios de formación en formato taller, pero la mayor parte ya tienen esta cosa del tiempo, de la importancia del tiempo. El Seriestar, por ejemplo, mío es mínimo, el curso son 5 meses, pero realmente hay gente que llega a pasar 3 años en el taller, ¿no? Tiene 5 años, tengo gente que ha pasado hasta los 5 años, porque es en el tiempo que uno va encontrando otras cosas, son espacios que al ser formato taller te permite la movilidad, ¿no? A mí me ha permitido la reinvención durante la pandemia y la reinvención ahora que estamos volviendo a lo presencial en Bolivia después de la pandemia. Entonces, como que te permite que de lo anterior tomas, que no sea borrón y cuenta nueva, qué cosas de lo anterior ahora, por ejemplo, son fantásticas, como que yo tengo estudiantes, como les decía, de otras ciudades de Bolivia, que eso era impensable antes. Inclusive he llegado a tener bolivianos en el exterior que se conectan desde Madrid, desde Londres, he tenido desde Estados Unidos, que se conectan por internet y el curso pues se nutre muchísimo, ¿no? Con estas otras realidades también. Entonces es como que da una flexibilidad el formato taller que yo creo que lo académico como tal, o sea, el tener ¿no? Un pensum armado para la universidad hace que sea mucho más difícil, ¿no? Cambiar.
Otra anécdota que les puedo contar es que yo el año pasado, el 2020, yo iba a ir a dar una materia de interpretación en esta escuela que les digo, de formación de actores profesionales, que es la licenciatura en arte dramático que está en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y iba a irme un semestre a dar esta materia, ¿no? Pero bueno, cayó la pandemia y ya no fui. Y ellos han sido de los que más tarde han podido reaccionar. O sea, ellos prácticamente todo el 2020 no han tenido actividad. Pero yo creo que es por eso, ¿no? Porque es mucho más difícil reaccionar, ¿no? Que no tengo tantas posibilidades de flexibilidad como tiene el formato taller, que finalmente está basado en un objetivo. Entonces, mientras llegue al objetivo, bueno, pues vemos cómo llegamos, ¿no? En cambio, en el otro hay todo una estructura que cumplir para llegar a este mismo objetivo que lo hace que sea menos flexible y por ende también menos sostenible. Y en países tan inestables como es Bolivia, yo creo que es mucho más difícil de pensar en ese formato como un espacio de formación. Ahora también hay que pensar que nuestros docentes, ¿no? No todos, yo he tenido una curiosidad muy fuerte por la educación desde siempre, tengo 20 años enseñando, entonces, bueno, yo necesité en algún momento sacar la licenciatura porque realmente tenía una vocación, pero la mayor parte de nuestros docentes no son licenciados en educación, ¿no? Es más, no tienen una licenciatura ni siquiera en arte dramático. Entonces, ¿por dónde se empieza, no? Para poder tener licenciados que den las clases, ¿no? No hay, estamos en esa, como han empezado todas las universidades, ¿no? Que tendrían que hacer como una especie de licenciatura honorífica. Aquí lo máximo que se ha hecho en Bolivia es una certificación por competencias, donde nos han dado un certificado que equivale no a un título universitario, sino una especie de nivel técnico, que de unos 3 años, digamos, algo así, nos han dado como una especie de equivalente a los que teníamos un cierto tiempo de trayectoria comprobable, etcétera, ¿no? Y evaluable. Entonces nos han dado esa certificación, pero no se ha logrado hacer que nosotros, por ejemplo, podamos ser licenciados para poder dar clase, ¿no? En una universidad. Entonces hay como todas estas limitantes que yo creo que lo que hacen es acabar reforzando el formato taller. Les puedo decir, así como para acabar, en los espacios, en las escuelas, ¿no? En los estudios ya de la formación escolar como tal. El teatro ha tenido pequeñas experiencias donde se ha intentado crear la materia de teatro. Aquí existe en la libreta escolar la materia de artes. Entonces, es como que el colegio tiene que llevar esta certificación de que tú has cursado artes durante toda tu escolaridad. Esta es una materia obligatoria y para todos desde inicial, que es lo primero cuando son muy chiquitos, los 3 años hasta salir bachilleres. Y en varios espacios educativos, en 3, yo he trabajado en 2 de esos 3, en realidad les he hecho yo el programa como tal. Hemos intentado generar que exista la opción de la elección y que no sea artes plásticas, que es como lo que viene de por sí, ¿no? Sino que pueda ser músicas, que puedan ser artes escénicas también. Entonces, que pudiese ser entre música, teatro y arte plástica. Logramos hacerlo con 2 colegios y hemos debido durar unos 5 años en ambos, pero esto ha tenido que ser cerrado porque luego ha habido mucho problema con el aval ante el Estado, ¿no? Ante el, el Estado que no ha permitido la convalidación, digamos, de la currícula y eso es lo que ha hecho que bueno, estas 2 experiencias, 3 experiencias, porque ha habido un colegio más que lo ha intentado, con otro docente, no hayan llegado a buen puerto. O sea, en realidad era una gran oportunidad de incursionar en el colegio como lo tiene la Argentina, ¿no? Pero no se ha logrado porque luego el tema
junto con, con el ministerio tal cual, lo cual es una contradicción, porque en nuestra ley actual de educación está el teatro como algo muy importante. Sin embargo, no está normado. Entonces, hasta que eso no se norme, no hay posibilidad de que eso continúe, pero para que vean que hay la curiosidad, hay la curiosidad por la parte educativa, ¿no? Hay la conciencia de esta importancia, ¿no? Eh, hasta que eso no cambie, no creo que vaya a cambiar nuestra situación actual, y es que la verdad es que también tener una facultad en artes escénicas, por ejemplo, del Estado en Bolivia, es una responsabilidad muy grande, porque ¿qué pasa con estos estudiantes, no? Cuando salen, ¿qué pasa con estos actores, directores, dramaturgos, digamos, que pudiese tener esas tres ramas de formación especializada? ¿Dónde van luego? Aquí no hay un teatro nacional siquiera, no tenemos ningún teatro nacional, no hay ningún elenco nacional, no hay ningún elenco departamental tampoco, ni de la ciudad, ni de nada. Todos son experiencias privadas, aisladas y totalmente individuales, ¿no? O sea, a partir de un artista que convoca a otros y hace un grupo y nada más. No hay ayudas estatales, no hay ayudas municipales. Entonces, ¿qué pasa con todos estos que podríamos formar de manera profesional, que tendrían su cartón? Luego, no, ¿dónde van, no? Entonces, me parece que tampoco es la solución. A mí me parece que sobre todo yo como educadora siempre digo, tenemos que ir a las bases, y las bases sería entrar a generar públicos realmente, lo primero. Y estos públicos nacen en la escuela. O sea, necesitamos entrar a los colegios y poder de alguna manera generar la posibilidad de un público a futuro, tanto para estas universidades, para ser estudiantes, como el público que vamos a tener luego en los teatros que nos permitan subsistir, porque el día de hoy Bolivia tiene una crisis muy fuerte con el teatro. Y no tiene que ver con la pandemia, es una crisis que venía desde antes, ¿no? No tenemos espacios de presentación, no tenemos apoyos. Es como un país donde el folclore pesa mucho, y es mucho más fácil el apoyo a una fiesta folclórica de un determinado departamento que a la investigación de un grupo teatral, ¿no? O sea, eso es un hecho. Entonces todavía nos falta mucho trecho para seguir. Sin embargo, creo que tenemos una mano de obra fantástica, o sea, nuestros actores, directores, creativos, todos son de alto nivel, y eso la gente que viene de afuera lo ve, ¿no? Lo que no tenemos son los medios para que luego esto se convierta en una maquinaria que pueda subsistir y que pueda tener largo aliento, ¿no? Casos como yo soy madre soltera, por ejemplo, y yo me dedico 100% a esto. Somos contados con las manos, o sea, no, la mayor parte de nosotros tenemos que subdividirnos en hacer muchísimas cosas al mismo tiempo para poder seguir peleándola por hacer esto, ¿no? Y de manera muy inestable. Todavía es muy precaria la situación aquí en relación a otros países del mismo Latinoamérica, ¿no? Así que, pero bueno, eso. Estoy leyendo lo que van poniendo del Estado Dominicano. Eh, sí, exactamente. O sea, claro, yo también pienso que hay muchas opciones, ¿no? Hay muchas opciones de que el Estado pueda apoyar este primer inicio, ¿no? Esta chispa para que lleguemos a la profesionalización en las artes, ¿no? pero, pero me parece que es muy importante el tener un público para quien hacemos todo esto, ¿no? O sea, si no existe la llegada, porque eso va a acabar muriendo por sí solo. Entonces, hay que como enraizar bien la necesidad de este trabajo en ya todos, ¿no? Porque creo que en el sector educativo está entendido por algunos, obviamente en el artístico, pero en la población general, creo que no. O sea, creo que el día de hoy, no sé, yo hace 2 días he visto una cola que casi me muero y era el hombre araña, ¿entienden? Eso
Lastimosamente eso es lo que va a generar. Eso sí que puede sostenerse, pero nosotros no. O sea, es como, ¿no? Es hay una dificultad con el público. No hay una tradición en Bolivia de ir al teatro, ¿ah? De crear oficio conjuntamente que el público. Yo pienso que sí, que por ahí tendría que ir, ¿no? Porque tampoco podemos generar un bache generacional. Ahorita en Bolivia estamos al riesgo, yo creo, de un bache generacional por la pandemia, porque ha hecho que si para los jóvenes era difícil pensar en el arte como una opción profesional, se imaginarán cuando han visto que en la pandemia nosotros no existimos, ¿no? Es lo primero que ¿no? Nos han hecho de lado, si bien nos han necesitado tanto, ¿no? Y nos han usado mucho también para subsistir emocionalmente. Sin embargo, es como lo primero que nos han recortado. Entonces yo creo que hay que tratar de que no exista ese bache generacional, seguir ofreciendo opciones de formación. Yo sigo pensando que el formato taller no es algo de segunda, es realmente una opción flexible y que nos permite continuar formando jóvenes, así sea de manera así a cuentagotas, ¿no? Como digo, tal vez de un taller quedan 2, ¿no? De un taller quedan 200, pero esos 2 ya valen oro, ¿no? Entonces estos 2 que se engancharon y que continúan y que uno los ve viendo. A mí me pasa que el día de hoy yo comparto escena con chicos que han sido alumnos míos, ¿no? Alumnos de taller que en algún momento han pasado por alguno de mis talleres y el día de hoy ya están en la escena profesional. Son mínimos, pero están. Entonces creo que es una buena opción y no hay que pensarlo como una opción de segunda. Lo que sí hay que pensarlo como que realmente tenemos una responsabilidad de sacar profesionales. Entonces, en ese sentido, a la hora de generar nuestro programa, tenemos que pensar en casi como eso, comprimir qué significa la experiencia profesional. Por eso creo que es muy importante ir desde la formación que todos conocemos del actor hasta llegar a la presentación, el viaje, crear el afiche, el vestuario, o sea, realmente si puede ser incursionar en algún teatro, cuestión de que vean cómo sale el otro elenco y ver al otro elenco y ver cómo se maneja el otro elenco, o sea, realmente meterlos de una al espacio profesional desde este espacio universitario, ¿no? Hablo de universitario porque es como la edad que más hay, pero hay estos espacios que, digamos, estarían fuera de una institución educativa y que también pueden funcionar, ¿no? Creo que ya es, ¿no? Que tenemos que pasar a los, a las preguntas. Maestra, muchas gracias. La podemos ayudar con las preguntas, con la sección de preguntas. Por supuesto. Claro que sí. Dice la primera pregunta. ¿Cuáles son los países latinoamericanos que más han desarrollado el área teatral en los últimos años? Para mí, esto es muy desde mi visión, ¿eh? Porque yo no conozco todo Latinoamérica como tal, pero para mí, por ejemplo, la Argentina tiene uno de los desarrollos en lo teatral, y no toda la Argentina, ¿no? Casi que es triste decirlo como que es Buenos Aires. Yo he vivido mucho tiempo en Buenos Aires y también en Santa Fe. Y he vivido en el sur, en Neuquén, un poco, he conocido, digamos, el teatro de ahí, no he vivido como tal, pero sí que Buenos Aires es bandera, ¿no? Eso creo que lo sabemos. Santiago de Chile también, un teatro me parece un poco más popular, hasta su teatro contemporáneo, pero como que en Buenos Aires hay como más opciones, hay más abanico de lo que podría ser la escena teatral. Brasil, ¿no? Sao Paulo, ahorita yo creo que de los mejores actores que tenemos en Sudamérica están en Brasil, son fantásticos. Y solo que, claro, lo sentimos como una brecha por el lenguaje, ¿no? Por el portugués, y no los tomamos mucho en cuenta, pero son fantásticos. Un poco, casi hacia el norte, yo he viajado poco, he tenido contacto mucho con Colombia, claro, hay igual una historia por detrás que respalda el teatro colombiano también muy grande.
Sin embargo, por ejemplo, yo de todos ellos creo que los que más así son los argentinos, ¿no? Pero eso creo que va más desde mi experiencia, no creo que te pueda responder con una respuesta muy formal, ¿no? Muy académica, con un conocimiento pleno. Claro. Dice otra pregunta, maestra. ¿Qué predomina hoy? ¿El teatro de consumo o el teatro estético? Es decir, ¿qué es más importante, el producto o el proceso? Y la misma pregunta dice, ¿a los estudiantes de teatro de hoy les falta identidad, cultura y emprendimiento? A ver, yo no creo que a los estudiantes les falte eso. Yo creo que el contexto en el que viven actualmente fomenta alejarnos de eso, ¿no? Por justamente lo que hablas de la inmediatez. O sea, todas las creaciones actuales están basadas en la inmediatez. O sea, por ejemplo, partiendo de que el TikTok podría ser algo creativo, digamos, ¿no? Entonces, el TikTok es inmediato, es así y se genera en este rato y fin, ¿no? No hay proceso, por lo cual no tiene un proceso artístico como tal. O sea, yo considero que el proceso artístico inevitablemente va a conllevar tiempo y el mundo de afuera nos está exigiendo que trabajemos en una inexistencia de tiempo, o sea, ya, quieren mañana, lo que sea que armes, porque ¿cómo no puedes hacerlo si hay un youtuber que en 30 minutos te hace un video y bate no sé cuantísimas vistas, ¿no? Entonces me parece que es el contexto lo que hace que los estudiantes estén así. No creo que ellos no lo tengan, ¿eh? No tengan ni conciencia. Yo creo que tienen hasta conciencia de esto que estoy diciendo, solo que es lo que les decía, cómo lidian, cómo se vuelven revolucionarios contra ese contexto, ¿no? Es otra, la vía, ¿no? Y probablemente nosotros no tenemos las respuestas porque nosotros no somos de esta generación, nosotros de alguna manera hemos crecido y nos hemos formado en un tiempo en el que existía el tiempo de sala, el tiempo de procesar las cosas. Esta pregunta del teatro y del espectáculo versus el arte, creo que está toda la vida, pero obviamente en la actualidad está como muy presente, porque nosotros estamos prácticamente dentro de la misma bolsa donde entraría hasta Netflix, ¿no? El entretenimiento. Entonces, de repente, nosotros, o sea, el que quiere hacer arte para la reflexión, para el proceso de creación artística o de investigación, ¿no? De llegar a generar nuevos lenguajes, etcétera, está bastante solo. Eso yo creo que hay que asumirlo, ¿no? Con una colega aquí nosotros decimos, nosotros tenemos muy consciente que, por ejemplo, yo hago mi trabajo artístico sabiendo que va a venir muy poca gente. Y, y lo tengo muy consciente porque sé que lo que estoy haciendo es hasta elitista. O sea, es muy difícil que se vaya a colgar de lo que yo hago la masa. O sea, muy difícil. Es elitista total. Considero que es hasta egoísta de mi parte, pero ese es mi proceso artístico. Ahora, a la par que yo hago esto, yo también hago cosas comerciales, que es lo que me sostiene de muchas formas, económicamente, y me permite continuar con estos procesos artísticos, pero también me permite llegar a la gente. Parece que no, pero llego a otra gente y esa otra gente ya le guiño el ojo y tal vez alguno de esos acaba en el otro espacio por equivocación y ve otra cosa, ¿no? Entonces me parece que una cosa no debería excluir a la otra. Lo que sí es una lástima, y eso está claro, es que tanto el mundo real como los gobiernos y todos los que nos deberían apoyar a los que estamos haciendo arte, están apoyando al otro lado, ¿no? Al espectáculo. Porque bueno, ya sabemos, ¿no? Genera menos posibilidades de libertad en el que lo ve y por ende nos tienen más controlados. Así que, bueno, no les conviene mucho. Muy interesante su respuesta, maestra, muy digna de reflexión para todos nosotros. Otra pregunta dice, ¿qué le animó para idear este formato taller? En realidad a mí es como que se ha armado solo, ¿no? Porque yo empecé a dar
clases sin yo, o sea, yo he pasado formato taller, cuando he iniciado les contaba, yo empecé en un taller universitario, pero yo no me acordaba qué, o sea, no me acordaba cómo era mi clase, por ejemplo, ¿no? O sea, que yo me acuerdo que sí salía de ahí diciendo quiero ser actriz, pero no me acuerdo qué hacía. Entonces, en realidad mi formato taller tiene mucho que ver con mi experiencia. Entonces yo les hago atravesar casi en chiquitito el camino que yo he hecho, en todo sentido, hasta formativo. Es decir, pasamos danza, pasamos algo de música, pasamos teatro, o sea, se forman así en chiquitito como lo que yo hice, así trato de exprimir lo más importante. Y, eh, y de ahí es que, bueno, en algún momento es como, bueno, chicos, hasta aquí llegamos, nos queda mucho por formarnos, pero hay que lanzarnos a la piscina, hay que actuar. Tiene que salir una obra de aquí. Entonces, en ese momento corto con todo ese espacio que lo que ha hecho ha sido cernir, porque son talleres que empiezan con 200, acaban con 20 probablemente, ¿no? Entonces, ha cernido a todos los que por equivocación estaban ahí o que se han asustado o que se han dado cuenta de la responsabilidad que implica, porque eso también es muy importante del formato taller, que pese a que sea un formato así, dejar claro que implica una responsabilidad y una consecuencia, ¿no? En el trabajo. Es lo único que va a hacer que salga un resultado, que nosotros seamos consecuentes y continuemos. Entonces, más o menos a mitad de año ya se viene la creación y de ahí ya nos abocamos a la obra. Y en el proceso de creación de obra, yo hago un doble papel, ¿no? Como soy directora, tiene que salir una obra y tengo que pensar un poco en el espectador, que eso sea tragable, digamos, y por otro lado, sigo siendo maestra. O sea, sigo enfocándome en que cada uno de ellos siga teniendo el proceso formativo que todavía le falta. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. De verdad, su ponencia ha sido magistral. Nos hemos quedado con muchos datos nuevos, muchas reflexiones nuevas que estamos seguros que ayudarán a este proceso creativo de todos los que estamos participando en este simposio y particularmente en esta ponencia. Hay otras preguntas que tenemos que la maestra estará respondiendo a través de nuestra página de Instagram de FAE Bellas Artes y Bellas Artes RD. Maestra, muchísimas gracias por su participación, de verdad. Esperamos tenerla nuevamente muy pronto con nosotros. Sí, yo encantada de estar aquí, muy agradecida. Es para mí maravilloso tener contacto con ustedes a través de Juan, persona que quiero mucho. Y a todos ustedes decirles que si realmente que cualquier cosa quieren seguir en contacto, yo encantada. Creo que las redes son lo que nos hace crecer, porque solo es a través de la experiencia y hay pasos caminados por otros, ¿no? Seguro tengo yo también muchísimo que aprender de ustedes. Así que si quieren contactar conmigo, no sé si les puedo dar mi mail, tal vez. Claro que sí, maestra. Aquí lo ven, Lo si lo puede escribir escribo. en el chat. Les voy a dar el de mi espacio formativo. Está bien escrito. Yeah. Me pueden escribir ahí y, y bueno, nos ponemos en contacto. Excelente, maestra. Encantada. Muchísimas gracias. Hasta pronto.